¿Crees que tu hijo o hija tiene déficit de atención e hiperactividad? Pues antes de que lo tomes por cierto, quiero que sepas que no todas las dificultades de atención tienen que ser TDAH. Hay otras causas también que puedan llevar a tu hijo a tener esa dificultad para concentrarse, seguir instrucciones o tranquilizarse. Y te voy a hablar de 3 que nosotros hemos detectado aquí en el Centro de Regularización, Matefácil Kids, donde enseñamos matemáticas a través del juego y la manipulación de material. Y bueno, es muy común que lleguen aquí mamás que nos dicen que su hijo o hija tiene déficit de atención. Y entonces, cuando nosotros trabajamos con ellos, nos damos cuenta de que no es así. Primero que nada, para que tú tomes por cierto este diagnóstico, debe de ser con un especialista facultado, como bien puede ser un neurólogo, un psiquiatra o un psicólogo clínico, ¿sale? Pero bueno, muchas llegan sin estos diagnósticos por personas certificadas y creen que ellos tienen déficit de atención por esta falta de concentración o de seguir instrucciones o son muy inquietos. Entonces, te voy a comentar esas 3 causas que puedan ser también las que están haciendo que tu peque tenga esta conducta de falta de atención. La primera es la hiperestimulación por pantallas. ¿Y esto qué quiere decir? Que tu hijo o hija pasa muchas horas frente a pantallas, ya sea televisión, computadora, celular. Esta exposición excesiva a pantallas le va a robar a tu hijo esa capacidad de concentración, porque por tantas horas de estimulación, aunque apagues esa pantalla, en su mente sigue la reproducción de todo lo que vieron, y ellos ya cuando están en su vida real, les es difícil conectar, les es difícil escuchar, sigue su mente viendo estos videos o estas imágenes, y entonces cuando tú le hablas es difícil que te escuche o se concentren y sigan las instrucciones que tú les dices. Imagínate en el aula donde un maestro le habla a 30, es más difícil captar la atención y que sigan instrucciones, y esto obviamente tiene un efecto negativo en su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, estos niños que están hiperestimulados por pantallas suelen confundirse en el aula con niños con hiperactividad y déficit de atención. Aguas. Otra situación que llega a confundir un diagnóstico es niños con, digamos, maduración me refiero fisiológica, ¿sí? Es decir, niños, y es muy común en niños más pequeños, hay veces que nuestros niños entran a la primaria con 5 años y la mayoría tiene 6, por dar un ejemplo concreto. Entonces, nuestro hijo de 5 años, aunque sea muy inteligente, es decir, esto no tiene nada que ver con la inteligencia, sino que nuestro cuerpo se va desarrollando, y entre más pequeños más se nota. Un año de diferencia a esa edad, 5 o 6 años, implica mucho desarrollo. Entonces, un niño de 5 años va a presentar más hiperactividad natural. Es natural a los 5 años tener menos periodos de concentración o de atención. El querer estar parados, brincando, moviéndose, tocando, explorando, hablando, eso es normal. Y entre más pequeños es más característico. Entonces, si juntamos un niño de 5 con niños de 6, por su maduración, por su desarrollo neurológico y motriz, él va a presentar otras conductas, y esto es normal, ¿sí? No hay nada malo con eso. Simplemente que él está o se nota sus características por esta diferencia de edad, ¿sí? Entonces hablamos de un desarrollo normal que todos vivimos cuando somos muy pequeños, ¿sí? Entonces, este puede ser otra causante de, digamos, falta de atención, a diferencia con otros niños más grandes. Y aquí en el centro lo notamos, sobre todo en los cursos de verano o de vacaciones, porque es donde a veces hacemos grupos con niños de, por ejemplo, 5 y uno de 7 u 8, y entonces se nota mucho la diferencia de conductas, pero sabemos que es normal y que los niños pequeños necesitan actividades más rápidas, más dinámicas,
dinámicas, de más manipulación, de más movimiento, porque esa es su naturaleza. Entonces, aquí no hay nada de qué preocuparse. Igual si ponemos un niño de 7 con unos de 11, pues obviamente que también va a sobresalir sus características a diferencia de los demás. Entonces, esa es la segunda causa que podría llevarte a pensar que tu hijo tiene hiperactividad o déficit de atención, y que yo creo que no es así. Y el tercer causante que nos puede dar un diagnóstico apresurado, equívoco, es el nivel de desarrollo real, que tiene algo que ver con la maduración, pero no siempre tiene que ver con los años que tenemos, ¿sí? La maduración sí tiene que ver con mi edad. Mi edad me hace comportarme o tener ciertas conductas o ciertas capacidades o incapacidades. Pero en cambio el nivel de desarrollo real nos habla de algo más cognitivo, ¿sí? Tiene que ver con el entorno donde cada uno se desarrolla. Porque, por un ejemplo concreto, un niño, más bien, 2 niños de 6 años, digamos que los 2 niños tienen las mismas potencias o las mismas habilidades, capacidades, por estar en la misma edad. Sin embargo, el niño 1 vive en un entorno donde sus papás leen todos los días, le leen cuentos antes de dormir, ellos leen, le compran libros, le enseñan las letras desde muy pequeños, fue al preescolar, y entonces este niño seguramente va a aprender a leer, puede ser hasta los 5 años, antes de entrar a la primaria, por el contexto que lo estimula, ¿sí? De manera natural. Y el niño 2, supongamos que, aunque tiene la misma capacidad de aprender a leer, y si estuviera en el mismo entorno lo haría, pero no lo tiene en su realidad. A lo mejor, supongamos, sus papás, aunque saben leer y escribir, trabajan todo el día, no pasan mucho tiempo con él, no le compran libros, está frente a pantallas, etcétera. Entonces, este niño, aunque tiene el potencial, no va a aprender. Su nivel de desarrollo real es diferente si nuestro punto de evaluación, digamos, es la lectura, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nos referimos con el nivel de desarrollo real, y lo vemos también aquí, y ustedes a lo mejor lo van a notar, porque su hijo, supongamos, va en tercer grado, también tiene 8 años, como la mayoría, es bueno para aprender, porque es bueno para español, porque va a clases de natación y todo lo aprende rápido, o sea, no tiene ninguna condición de aprendizaje que le dificulte. Pero le da trabajo aprender matemáticas, ¿sí? Y entonces te das cuenta que no es por su maduración, sino por su nivel de desarrollo real. ¿Por qué crees? En segundo y en primero, él no aprendió el concepto de unidad, decena y centena, que es algo básico. No aprendió a escribir números con centenas o con millares, y entonces esto le está dificultando aprender a hacer operaciones, por darte algún ejemplo. Es decir, tiene que ver con lo que se aprendió. En su momento él no aprendió nociones básicas, y esta falta de nociones básicas le están impidiendo aprender lo que ahora se le está exponiendo, ¿no? En tercero tienen que ver, por ejemplo, ya las fracciones. Y si el niño no desarrolló bien su noción de número, pues obviamente se le va a dificultar las fracciones. Pero no es por falta de inteligencia, ni es por falta de maduración. Es porque su nivel de desarrollo real, es decir, las nociones que él conoce están más abajo de lo que se requiere para aprender fracciones, ¿sí? Entonces, cuando tu hijo no tenga estas nociones previas necesarias para acceder a un nuevo conocimiento, su mente se va a dispersar. Su mente al principio va a intentar entender lo que el maestro dice, hacer las actividades que el maestro está poniendo, pero como no tiene estas nociones, su cerebro se va a frustrar. Y va a llegar un punto en que diga, ay no, ya no lo voy a intentar porque está muy difícil. Y entonces empieza a divagar, a pensar otras cosas, a hacer otras travesuras a lo mejor, a distraer a sus compañeros. Y entonces la maestra va a decir, ese niño no se concentra, no es muy activo, es hiperactivo, distrae a los demás, es un niño que tiene déficit de atención, cuando es muy probable que no sea así. Entonces, estas 3 causas que te digo pueden ser confundidas con déficit de atención e hiperactividad. Así que
te invito a que reflexiones antes de aceptar una etiqueta para tu hijo. Primero que nada, observa de quién vienen, porque ya te dije que solamente es psiquiatra, neurólogo o psicólogo clínico quien te está facultado para diagnosticar. Pero si algún maestro te hace una sugerencia de un diagnóstico, hazlo. Hazlo para que tú sepas si tu hijo tiene esta condición o si está descartada. Si la descartan, igual explores entre estas tres opciones cuál es la que encaja tu peque, ¿sí? Y le puedas dar el apoyo y solicites el apoyo que debemos de darle en las escuelas a los niños que necesitan a lo mejor un apoyo especial por su nivel de maduración o su nivel de desarrollo real. Y si es por pantallas, pues eso solo en casa puedes hacerlo. Así que te invito a que estés muy atento porque es nuestra responsabilidad hacer que nuestros hijos aprendan felices y de la mejor manera. ¿Sale? Soy la maestra Patricia Castillo. Espero que te hayan servido estas reflexiones. Me despido.